Bueno, vamos a pasar hoy día con el primer tema de este bimestre, la corriente eléctrica, ¿no? Así está en su libro, la corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? A ver, ustedes habrán visto el caudal del río, de un río, ¿no es cierto? Han tenido la oportunidad cuando se han ido de paseo, al campo, ¿no? Generalmente en provincias. Uno a veces por ahí visita a la familia, se va de campamento y por ahí no va a faltar un río que pase. Entonces ese río tiene un caudal, tiene una intensidad, un movimiento, que si tú pasas por ahí te arrastra, ¿no? Entonces eso sería igual a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, al igual como el río, tiene un caudal, pero nosotros le llamamos intensidad de corriente eléctrica. Claro, así como el río, que a veces el caudal es bajo, a veces es muy, muy caudaloso, también la corriente eléctrica también es muy caudalosa. Por lo tanto, es peligroso ante al contacto de nosotros, porque nos podemos electrocutar. Cuando nosotros hablamos de intensidad de corriente, estamos hablando de amperaje. El amperio es una unidad fundamental de la corriente eléctrica. Con un amperio, a partir de un amperio para arriba, te puede matar, ¿no? Es fulminante. La corriente desaloja directamente hacia el corazón y el corazón pues se fulmina. Entonces, con un amperio para arriba la persona muere, pero a partir de medio amperio para un amperio, las personas por lo general sufren consecuencias, por ejemplo, quemaduras, de repente tienen eh, golpes, porque la corriente te golpea, ¿no? Entonces, ese es a partir de medio amperaje, pero de medio amperaje para cero amperaje, por lo general te asusta, de repente por ahí una pequeña quemadura, ¿no? Eso siempre y cuando esté por los grados de los miliamperios, pero sí es peligroso, chicos. Entonces, esa es la corriente eléctrica. Como ustedes están observando, acá en la figura estamos viendo cómo se desplazan los electrones. Y los electrones generan un campo eléctrico. Los electrones tienen una intensidad de corriente. Entonces, los electrones son los que producen este tipo de movimiento. En cuanto a la dirección de los electrones, la dirección real, ¿no? La dirección real es desde el polo negativo hasta un polo positivo, cuando hablamos de corriente continua. Y de corriente alterna, entonces aquí sí no hay polaridad, porque hay que saber que hay dos tipos de corriente alterna y corriente continua. Nosotros nos vamos a inclinar a la corriente continua. La corriente alterna ya es un poquito más extenso, más complejo, si se puede decir, ¿no? Porque hay variaciones de intensidades. En cambio, la corriente continua se mantiene bajo una misma intensidad. La corriente eléctrica, para calcularla, necesitamos la carga, que ya hemos estudiado, la carga que sea en coulombs sobre el tiempo que se da en segundos. Entonces, si nosotros dividimos la carga entre el tiempo que genera ese movimiento, me va a dar como resultado el amperio, que es la intensidad de corriente. Acá, como ustedes están observando, tenemos una bombilla eléctrica. En esa bombilla ingresa una corriente que al tocar un filamento de tungsteno, generalmente de tungsteno, se produce una descarga. Pero esta descarga no se apaga porque está encerrado en una bombilla. Esa bombilla que es de vidrio mantiene la descarga intacta, o sea, no se va a apagar. Por eso que nosotros vemos que nuestros fluorescentes, nuestros focos, están iluminando. Luego tenemos la ley de Pauli. ¿Qué nos indica la ley de Pauli?
nos hablan de la resistencia. Todo conductor, todo material, todo cuerpo conduce corriente, pero ojo, no todos. Hay algunos que no permiten pasar la corriente eléctrica, como por ejemplo la goma. La goma, ¿no? La porcelana, el vidrio, el cuarzo, por ejemplo, son materiales que no permiten que la corriente eléctrica circule. Es muy resistente. En cambio, si yo hablo del acero, del aluminio, del cobre, del oro, de la plata, cualquier elemento metálico, por lo general conduce corriente eléctrica. Así que nosotros estamos observando que los materiales que puede dejar conducir la corriente eléctrica va a depender de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el aluminio y el oro, ambos conducen la corriente eléctrica, pero donde conduce más corriente es el oro, porque tiene más libres sus electrones. Si yo comparo el aluminio con hablemos del cuarzo, entonces el aluminio es más fácil. El cuarzo no deja pasar corriente, por lo tanto, se considera materiales aislantes. Los materiales que no permiten pasar la corriente se le llaman aislantes. Miren, la ley de Pauli es una relación entre la corriente, o perdón, un conductor que se opone a la corriente eléctrica. Este conductor que se opone a la corriente eléctrica tiene una unidad, y esa unidad es la resistencia. O sea, su unidad fundamental es el ohmio. Es el ohmio, entonces la resistencia en sí resiste al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo podemos comparar la corriente, un conductor donde va a pasar la corriente eléctrica? ¿Cómo lo vamos a comparar? A ver, vamos a comparar la avenida Universitaria, que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? La avenida Universitaria, y vamos a comparar, a ver, Jirón de la Unión, ¿no? Jirón de la Unión. La pregunta es la siguiente: ¿dónde hay más gente? ¿En la Avenida Universitaria o en Girón de la Unión? ¿Dónde hay más gente concurrente? Avenida Universitaria. ¿Seguro? Pero yo veo que pasan muchos carros. En Girón de la Unión, precisamente el mes pasado por ahí estuve, no podía caminar porque mucha gente había. Mucha gente transitaba, a pesar que tenemos el distanciamiento, pero hay mucha gente y no se puede caminar. La avenida Universitaria es más amplio, es una avenida más amplia. Tanto será así que los carros pasan facilito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comparar la resistencia? La resistencia es la oposición, o sea, quiere decir, ¿dónde tengo más facilidad en pasar? Va a ser la avenida Universitaria, porque está más despejada. Además, es una avenida más ancha. El Jirón de la Unión es un jirón que es muy angosto, muy delgado y mucha gente. Y no se puede caminar. Si tú estás apurado, no te va a dejar caminar. Así es la corriente eléctrica. El conductor, por ejemplo, si yo comparo el aluminio con el acero, por ejemplo. El acero es como Jirón de la Unión y el aluminio es como la avenida Universitaria, porque el aluminio tiene más facilidad que los electrones pasen facilito, sin ninguna dificultad. En cambio, si los electrones pasan por el acero, va a presentar cierta resistencia. ¿Por qué? Porque hay elementos como el caso del cadmio, por ejemplo, el zinc, son elementos que o se oponen o tienen cierta resistividad al paso de la corriente. Pero de pasar sí pasa, ¿no? Un clavo te electrocutas, pero no es lo mismo que si tú comparas con aluminio o con el cobre, porque con el aluminio o con el cobre la corriente es más rápida, ¿no? Es más violenta. En cambio, el acero también, pero no es tanto porque
siempre ese material ofrece cierta resistividad. Conclusión, hay materiales que conducen más fácilmente la corriente, hay otras que no. Entonces, para la ley de Pauli, para calcularla necesitamos tres cosas. Necesitamos la L, que representa la longitud del conductor, la A, que representa la sección transversal, o sea, el área de la sección del conductor eléctrico. Y este símbolo, como una letra P, pero no es el P, sino es Rho. Ese Rho, ¿qué indica? Ese Rho indica la resistividad que tiene todo material al paso de la corriente eléctrica. Entonces cada material tiene una resistividad que para medirla se hace a través de laboratorios, ¿no? Evaluaciones, etcétera. Y acá tenemos las actividades. Para avanzar, a ver chicos, nos ponemos las pilas. A ver, tenemos que avanzar. Bloque 1, que nos dice, indique verdadero o falso. 1, en los metales está dada por el movimiento de los electrones. ¿Será cierto? En los metales se produce el movimiento de los electrones. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, pues. Claro, los metales son los que conducen. Por ejemplo, en la tabla periódica, en química, vimos una sección donde son metales y otra donde existen los no metales. Los no metales, por ejemplo, el bario, ¿no? El carbono, el oxígeno, etcétera. Todos ellos no conducen la corriente eléctrica, son malos conductores de la corriente eléctrica, son malos. Por lo tanto, por lo general, los aislantes, los materiales aisladores de la corriente, o sea, no dejan pasar la corriente, está conformado por todos esos metales, perdón, todos esos elementos, ¿no? O sea, los no metales no conducen la corriente eléctrica. En cambio, los metales sí, olvídate, ¿no? Los metales sí te pasa corriente. 2, en los gases está dada por el movimiento de los iones. A ver qué dicen. Los iones ya hemos visto en química que es el exceso o defecto de electrones. Si hay un exceso, serían los aniones, y si hay un defecto, serían los cationes. Pero acá nos dicen, en los gases está el movimiento de los iones, ¿será cierto? Los gases realmente... Falso. Falso, 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 falso. 3, en los líquidos está dado por el movimiento de los protones. A ver, ¿qué dicen? En los líquidos está dada por el movimiento de los electrones. Falso también, porque el agua es líquido y no existe movimiento de protones. No hay movimiento de protones, ¿no? Porque son neutros. Porque en tal caso nosotros cada vez que nos bañaríamos tendríamos alguna novedad si dijeran de que hay protones. Entonces sería la letra E en este caso, ¿no? Sí, la 2. Dice, ¿verdadero o falso? 1, el movimiento de las cargas eléctricas que conforman la corriente eléctrica se debe a la presencia del campo eléctrico. Verdadero. Mientras mientras haya campo eléctrico, existe corriente eléctrica y hay flujo de electrones. 2, los electrones se desplazan en la misma dirección que el campo eléctrico. Bueno, en este caso sí. Cuando hay una diferencia potencial, donde hay una intensidad, ahí se dirigen los electrones. Y, a ver por aquí, en los metales, el movimiento de los protones forman la corriente eléctrica. En los metales, el movimiento de los protones forman la corriente eléctrica. A ver, Verdadero. acá sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que la corriente eléctrica no solamente puede haber un flujo de corriente de electrones, también cuando hay polaridad, los protones también son íntegros. A ver, chicos, la 3. Un poquito rápido, chicos, porque tenemos un bloque. Dice, respecto a la intensidad de corriente eléctrica, ¿qué proposiciones son verdaderas? Dice, 1, es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en cada unidad de tiempo. Si estamos hablando de intensidad de corriente, nosotros hay que recordar, para calcular la corriente eléctrica necesitamos la carga sobre el tiempo. Y acá nos están mencionando que la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal
de un conductor en cada unidad de tiempo. Verdadero. Ya, chicos, ahí es verdadero. 2. Su unidad del amperio, su unidad es el amperio, según el sistema internacional, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero. Siguiente, 3. Su dirección en sentido convencional es la misma que el movimiento de los electrones. A ver, en la dirección en sentido convencional es la misma que el movimiento de los electrones. Bueno, acá en la teoría, ustedes están viendo, ¿no? Por acá, a ver, ¿dónde estaba? Me pasé, creo, me pasé. ¿Dónde era, chicos? A ver, oriéntenme. Acá está. Acá está. En sentido convencional. Miren el sentido convencional. Va hacia la derecha y la Es dirección falso. real va hacia la izquierda, ¿no? Miren en el otro caso. Dirección convencional va hacia la izquierda y la dirección de los retornos va a la derecha. A ver, ¿cuál es la conclusión? Es falso. Falso, ¿no? Entonces sería falsa. Entonces la respuesta sería la C. La C de casa. Pasamos a la 4. A ver, chicos, por favor, todos concentrados. Dice, en la figura se muestra un conductor y se indica la dirección del campo eléctrico que hay en su interior. Indique verdadero o falso. Ya, entonces nosotros sabemos que un campo eléctrico genera una intensidad de corriente, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, 1, la dirección del movimiento de los electrones es hacia la derecha. A ver, ¿qué dicen? Verdadero. 2, la dirección convencional de la corriente eléctrica es hacia la derecha. La dirección convencional es hacia la derecha. A ver, ¿qué dicen? Falso. Falso, ¿sí? La dirección de la corriente eléctrica real es hacia la izquierda. Falso. Falso. Ahí sería falso, ¿no? Sería BFF. Así, sí hay clave. 5. Completa adecuadamente. A ver, chicos, tenemos que completar. La resistencia eléctrica mide un espacio que ofrece ciertos materiales al paso de ahí debe ser corriente, ¿no? Corriente eléctrica, su unidad es a ver, ¿cuál sería? A ver. La resistencia, la resistencia es una oposición, o sea, se opone siempre al paso de la corriente. Recuerden el ejemplo que hicimos sobre la comparación entre la Girón de la Unión y Universitaria. Si yo estoy apurado, me conviene irme por Universitaria porque es más despejada. En cambio, Girón de la Unión hay mucha gente, no me permite caminar. Entonces, mejor me conviene en el otro, porque hay mucha resistencia. Entonces, en este caso sería la respuesta oposición, corriente y amperio. ¿Dónde sería la respuesta? La B. Ya, chicos, marquen la B. Ya, a ver, chicos. 6. Si un foco circula una intensidad de corriente eléctrica de 1,5 amperios durante 20 minutos, hay la cantidad de carga eléctrica que pasó por el foco. Ya, a ver. A ver, sabemos que Q es igual a la intensidad de campo, perdón, la corriente eléctrica por el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que acá tengo 20 minutos. Lo tengo que convertir a segundos. ¿Cuánto sería, chicos? En segundos. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? 20 minutos lo tengo que convertir a segundos, porque para calcular la corriente eléctrica necesito que el tiempo esté en segundos. A ver, ¿cómo lo convierto? 20 minutos a segundos. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos?
A ver, por ahí, Valerie. Valerie, qué hago yo para convertir 20 minutos a segundos? ¿Ah? Nada. A ver, por ahí. Montenegro. ¿Cómo hago para convertir minutos a segundos? Uy, chicos, están en corto secundaria. ¿Qué pasa? No vas a poder convertir minutos a segundos. Esto es matemática. Esto es matemática. Ya deben de saber. A ver, por ahí, 1200 Emily. segundos. ¿Cuánto? 1 minuto sería 1200 segundos. Claro. ¿Cómo has hecho para que te dé 1200? Se multiplica 20 por 60. por 60, pues, ¿no? Por 60. Entonces, cada vez que usted tenga minutos y lo quieras convertir a segundos, solamente multiplica por 60. Entonces, ¿cuánto saldría todo ello? 1200, ¿no? 1200 segundos. Ya, listo. 1200 segundos. Entonces, acá, ¿cómo sería? Reemplazamos la intensidad de la corriente. Acá tenemos un dato, ¿no? Que es 1,5 por 1200. 1200. Uy, ¿qué me pasó? Todavía tengo problemas con mi mouse. A propósito, ahorita que me estoy acordando, hay muchos chicos que cuando terminé la primera sesión, muchos se fueron y no regresaron. Yo les hago recordar que el horario no dice hasta la 1:10, dice hasta la 1:20. Así que mil felicitaciones a aquellos chicos que retornaron y se quedaron conmigo a la hora tal como indicó el horario. Así que por favor, yo les pido que no hagan eso, ¿ya? Bueno, yo en realidad pensé que era hasta la 1:10, pero yo también mirando el horario es hasta la 1:20. Así que por favor, chicos, hay que aprovechar los tiempos adicionales, hay que aprovecharlos para que ustedes aprendan. Eso es lo interesante, que ustedes aprendan. Miren, el próximo año van a estar en quinta secundaria. Entonces, si estamos así en nada, no vas a entender nada, entonces, ¿cómo te vas a presentar? Así tú vayas a un particular, ingreses facilito, sin examen de admisión, pero adentro ahí vas a sufrir, porque ahí sí te van a hacer recordar los temas que estamos llevando ahorita, ¿no? Y ojo, no solamente, no es necesario que tú vayas a una carrera que involucre matemática, no, no, hay carreras que no tienen nada que ver con la matemática, pero están llevando como cursos generales. Así que por favor, chicos, yo les recomiendo que no hagan eso. Retornen. Se acaba, ya, hay que regresar porque todavía falta, ¿no? El Zoom se acabará, pero el horario es el horario. Chicos, entonces 1,5 por 12, ¿cuánto sale, chicos? A ver, por ahí. 1800 columns. ¿Cuánto? 1800 columns. 1800, ¿no? 1800. 1800 columns, ¿no? Ya, entonces tenemos acá 1800 columns. Uy, otra vez no sé qué está pasando. Amperios, ¿no? Amperios. Perdón, ¿qué estoy hablando? Columns. Ya ven, chicos, cuando reniego me olvido de lo que estoy haciendo. Pero, ¿hay clave o no hay clave? Dice, a ver. Sí, ¿no? Acá está, no lo había visto, acá está la clave. 1800 columns. Esa es la respuesta, ¿ya? 1800 columns. Ahí está, 1800 columns, ¿ya? Entonces creo que eso está sencillo. 7. ¿Qué dice? Por un calentador eléctrico, ¿qué más? Pasaron 4200 columns. ¿Qué más nos dicen?
Ya. ¿Qué más nos dicen? En 4 minutos. Hay la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el calentador. Ya, entonces, nos dicen que la intensidad de la corriente es igual a Q sobre el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. Pero, ¿cuál viene a ser Q? ¿Cuáles son los datos que tenemos? 4200 y 4 minutos. ¿Cuál sería el valor de Q? ¿Cuál sería el valor de Q? A ver, ¿quién me dice? El Q vale 4200 coulombs. 4200, pues. Disculpe. 4200. Siempre los coulomb representan las cargas sobre el tiempo. Pero estamos hablando de 4 minutos. ¿Será factible reemplazar 4 minutos o lo convertimos a segundos? Convertirlos a segundos. Entonces, ¿cuántos serían segundos? 240 segundos. Profesor, ¿cómo sale 240, chicos? Por favor. Estamos hablando de corte secundaria. Ya no es necesario hacer otra operación aparte para saber cuánto sería en segundos. Solamente tú multiplicas y ya. ¿Cuánto sale todo? 17,5 a 17,5 amperios. Listo. Tenemos acá la respuesta. Apunten, chicos, apunten, por favor. ¿Ya? Pasamos a la 8. Aquí, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, lo que pasa es que yo he hecho otro tipo de corte en la diapositiva. Ah, ya, este es el bloque 2. Ya, a ver, la 8. A ver, un poquito rápido, chicos, ¿ya? Cosa que el día viernes ya les entrego, hacemos el resto. La intensidad de corriente que se estableció en un conductor metálico es de 240 miliamperios. Suponiendo que esta corriente se mantiene durante media hora, calcule la cantidad de carga eléctrica que atravesó en la sesión. Ya, listo. Entonces sabemos nosotros que Q es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo. Eso ya lo hemos visto en el anterior ejercicio. A ver, ¿cuánto sería la corriente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale la corriente? Según el problema, datos. ¿240 qué? Es miliamperios, pero ¿cómo lo represento? A ver, chicos, participen. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo represento miliamperios? Uy, chicos, corte secundaria está flojo, ¿ah? ¿Qué pasó? Para este bimestre no voy a contemplar en nada. Por ahí algunos pueden irles apoyados, pero ya en este bimestre ya no voy a contemplar, ¿ah? Así que por favor participen. 240 miliamperios, pero ¿cómo lo represento miliamperios? ¿Cómo lo represento? ¿Ah? ¿Cómo sería? Lo dejo ahí. Ya ustedes tienen que ver qué valor sería.
Nos dicen en un tiempo de media hora. Tiempo, media hora. Pero yo necesito saber cuántos segundos hay en media hora. Papayita, ¿está eso? 1800. 1800, como siempre. Adriana, siempre. Pero yo quiero que participen los demás. Uy, carambas. ¿Qué hacemos? No participan los demás. A veces presiento que en este trimestre va a haber una cantidad masiva de jalados, ¿ah? En este curso y en los demás. A ver, un mili. ¿Cuánto representa un mili? 10 a la menos 3. A ver, ¿cuánto representa una giga? Una giga, ¿cuánto representa? A 1000 Eso megabytes. A 1000 megas. 1000 megas. Bueno, a ver, reemplazamos. La intensidad sería 240. La intensidad es 240 por 10 a la menos 3. Por el tiempo, 1800. A ver, ¿cuánto sale todo esto? 200, a ver, multipliquen 24 por 18. A ver, ¿cuánto sale? ¿24 por 18? 432. 432. Ya, 832. 832, ¿no? Por, acá tengo un 0, acá tengo un 0 y acá tengo un 0. Sería 3 ceros. 3 Profesor, ceros. disculpe, 24 por 18 es Es 432. 400. Ah, 400. Allá. Hasta sobre me he puesto. Esos chicos, ¿cómo me hacen renegar? Acá, 432. Por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Entonces, esto se anula. Esto, aplicando álgebra, esto se anula. ¿Y cuánto sale la respuesta? 432, ¿qué? ¿Amperios? Coulombs. Coulomb, pues Coulomb. Listo. A ver, chicos, copien esa parte. Copien. Un poquito rápido porque les tengo un Kahoot pequeño. O toman una captura, lo que sea. Ya. Y nos quedamos hasta la número 8. Ya, chicos, marquen ahí en su libro. Marquen y para el día viernes, no sé qué día toca, me hacen recordar, profesor, nos hemos quedado en el número 8, falta la número 9. Entonces continuamos el día viernes, ¿ya? Porque ya se nos fue el tiempo. Ya, a ver, un poquito rápido para darles un Kahoot que es pequeño. Es fácil, práctico, rápido. Y con eso terminamos. Listo. A ver, chicos, lo que les falta ya en el video que estoy colgando, ya ustedes ahí se van a fijar y ahí van a copiar, ¿ya? Voy a dejar de compartir porque el tiempo nos gana. Antes que todo, estamos en física. Ahí les dejo la asistencia, chicos, la asistencia de lo que es física. Y aquí les dejo un Kahoot facilito para que ustedes lo hagan. Ahí está, ve. Lo terminan y ahí nos quedamos, chicos.